Y el gobierno se está moviendo en estos temas políticos, por un lado emitiendo decretos para sacar vía administrativa la reforma a la salud y por el otro lado intentando salvar todavía esa reforma a la salud. Señor ministro del Interior, es el ministro que maneja asuntos políticos en el gobierno, el ministro Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a los miles y miles de oyentes. Un afectuoso saludo. Gracias por acompañarnos. Ministro, ¿cómo es el tema de sacar vía decreto buena parte de lo que se hundió en la reforma a través del legislativo, a través del Congreso? A ver, Néstor, cuando uno prepara un proyecto de ley, construye una política pública. La política pública tiene que trascender en el tiempo. Y para trascender en el tiempo voy a poner algunos ejemplos. Hay que hacer unos giros directos, entonces necesitamos una ley que permita que los giros directos queden no solo en el año de un gobierno o en el periodo de un gobierno, sino hacia adelante. Hay que intensificar programas de prevención, reabrir una serie de centros de salud y evidentemente uno quisiera que eso sea una política pública. Por ello presentamos un proyecto de ley que debatimos con el Congreso, que fue aprobado en la Cámara y que en la Comisión Séptima del Senado se le negó al gobierno y al país. Entonces, hay elementos en la jurisdicción, hay elementos en la legislación que permite por un tiempo y mientras seamos gobierno, hacer algo de eso, pero no dejarlo consolidado. Entonces, por ello queríamos hacer la ley, no simplemente para adelantar algunos programas, sino para dejarlos consolidados. El señor ministro de Salud, con la actual legislación, adelanta algunas acciones que permiten enfrentar la crisis de la salud, crisis que todo el mundo ha reconocido, incluso cuando hicimos el debate en la Comisión Séptima del Senado, ninguno de los y las senadoras desconocieron la crisis de la salud, desconocieron la necesidad de la reforma a la salud, simplemente plantearon unas diferencias frente a la reforma que nosotros habíamos planteado, frente a la manera de debatirlo, frente a las formas, frente a lo reglamentario o no que había sido la reforma y por eso nos negaron la posibilidad de continuar con esa reforma. A ver, ministro, si le parece, vamos por partes. El presidente Petro está en la teoría, o el gobierno, usted también, en la teoría de que la reforma a la salud no está hundida y que la figura esa de apelar el hundimiento podría resucitar la reforma. ¿Por qué ustedes creen, si eso nunca ha pasado en la historia legislativa de Colombia, por qué ustedes creen que aquí puede suceder? Porque es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Cuando una comisión del Congreso niega un proyecto, se puede apelar a la plenaria y la plenaria toma la decisión. ¿Quién lo dice? Lo dice básicamente el reglamento del Congreso. Alguna vez se apeló, la plenaria no aceptó la apelación, pero que no haya ocurrido no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino. ¿Y el camino sería cómo, ministro? A ver, ustedes, que fue lo que hizo Wilson Arias, apelan el hundimiento. Hipotéticamente, estoy intentando imaginarme el mapa, la plenaria del Senado acepta la apelación. Eso significaría cambiar la Comisión Séptima, significaría... ¿Qué cambiaría en el tema de mayorías que parece no tenerlas el gobierno, ministro? Hay varios caminos, Néstor. Un camino es el de la apelación, y voy a explicarlo hipotéticamente. Se apela el proyecto, se crea una comisión que define el señor presidente del Senado. Esa comisión presenta un informe a la plenaria. Ese informe no es de obligatorio acogimiento, porque quien toma en últimas la decisión es la plenaria, y si la plenaria vota mayoritariamente que acepta la apelación, ese proyecto va a otra comisión y se inicia el debate. Ese es un camino, Néstor. Yo creo que hay otros caminos, y le voy a confesar algo: apenas se terminó de hacer la votación, inmediatamente reinicié conversaciones que tengo con miembros de la Comisión Séptima del Senado
porque recogí algo que dijeron todos, absolutamente todos los y las senadoras en el momento en donde hundieron el proyecto, y es: se necesita una reforma. Y hablé porque yo sí creo que se puede todavía construir un texto que sea más concreto, más sintético, que apunte en los elementos que venía defendiendo el gobierno a enfrentar esa crisis, lo que ha ocurrido en los últimos días. El propio informe de la Contraloría General de la República, la reunión del Contralor con varias de las cabezas de los órganos de control y de investigación criminal en el país, pero, perdóneme, pues nos ministro, llevan a pensar perdóneme, que no hay, sí, ministro, una aclaración, no hay informe de la Contraloría. El informe previo que ha sido entregado a la CPS para que ellos respondan a las primeras indagaciones de la Contraloría, como lo señaló el señor Contralor. Evidentemente, las entidades prestatarias de salud a las cuales se les señala unas acciones que evidentemente tienen que ser investigadas, tienen la posibilidad de responder, explicar. Estamos esperando que se consolide ese informe, pero de todas maneras la Contraloría tiene un primer elemento de una investigación que señala que pueden haberse utilizado 9 billones de pesos de la salud en cosas que no debieron usarse, y pues vale la pena encontrar esas respuestas, pero ahí hay un debate que se está abriendo. Perdóneme que se lo diga entre paréntesis, ministro, harina de otro costal, pero tan de otro costal que la Contraloría dice que es inconcebible que se paguen arriendos, o que se gaste, o que se pague a contratistas, o que se gasten plata que no es en la salud en temas administrativos, como si la salud, como si las clínicas y hospitales no tuvieran que pagar arriendos. Néstor, ese es un debate que se va a dar porque los recursos de la salud están claramente definidos para qué son, y especialmente los de la UPC. Cuando a una EPS se le reconoce por fuera de la UPC unos recursos para administración, los recursos de administración se usan para administración, pero los recursos de la unidad por capitación se usan para salud. Pero ese es el debate que se abre, y a mí, pues con el mayor respeto, Néstor, que siempre he profesado por su señoría, no creo que 9 billones de pesos de la salud sean harina de otro costal. Me parece que es la harina que tenemos que buscarle al costal. Sí. Yo lo que le digo con todo respeto, ministro, es: ¿el gobierno no entiende el mensaje de que se le haya hundido la reforma a la salud? Es decir, el Congreso no votó autónomamente, mayoritariamente, diciendo el gobierno enfocó mal la reforma a la salud. El Congreso no, la Comisión Séptima del Senado, y respetamos esa decisión. En la Cámara votó mayoritariamente aprobando la reforma a la salud. En la plenaria del Senado hay una probabilidad importante de que se mantengan mayorías para aprobar la reforma a la salud, pero evidentemente hay un trámite, y en el trámite la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto. Cuando intervine después de su rechazo, reconocí ese resultado. Un senador del pacto histórico, dentro de los límites legales que permite el reglamento del Congreso, hace una apelación, y esa apelación la definirá el propio Congreso, y nosotros seremos respetuosos de la decisión que tome. Pero no es el único camino, Néstor. Lo que yo quiero decirle y lo que yo quiero insistir es que a mí me parece que tenemos que recoger lo que muchos colombianos han dicho: sí se necesita una reforma a la salud. Revisemos cuáles fueron los elementos centrales que llevaron a la Comisión Séptima a negar el proyecto. Revisemos cuáles son los argumentos que llevaron al gobierno a presentar el proyecto, a la Cámara a aprobar el proyecto, y tratemos de hacer esa concertación. Yo soy de los que creo que cuando hay un problema y una sociedad tiene que enfrentarlos, no podemos cerrar las puertas. Es probable que lo que nosotros presentamos tengan elementos, como evidentemente lo evidenciaron los miembros de la Comisión Séptima, que no los convenciese, y entonces tenemos que intentar hacer una concertación con ellos, que son la comisión experta en el Congreso en esos temas. Y yo sí creo que el gobierno debe insistir en la aprobación de una reforma que enfrente la crisis de la salud que vive buena parte de colombianos, que no todos.
Sí, ministro, si el gobierno está pendiente de revivir esa reforma vía la apelación en el Congreso, ¿por qué y para qué los decretos de las últimas horas que anuncia su colega, el ministro de Salud, con los que ponen en marcha una reforma vía administrativa? Porque el gobierno tiene la posibilidad y la obligación de enfrentar esos problemas de la crisis de la salud, porque el gobierno es consciente que en buena parte de Colombia no estamos llegando con prevención en la salud, y por eso en los decretos estamos hablando de construir unos equipos médicos que estén en el territorio, que permanezcan, que busquen los elementos que llevan a la gente a enfermarse, que en una estrategia de todo el gobierno enfrentemos esos elementos que llevan a la gente a enfermarse, y si se enferman, que esa gente pueda ser atendida y no tenga que buscar 4, 6, 8 horas un puesto de salud, sino que la salud les llegue allá, a donde la gente tiene que ser atendida, que en los lugares en donde está funcionando de una manera satisfactoria la atención en salud, que no la prevención, que no la estamos viendo, pero sí la atención, pues no vamos a perder esa calidad en la atención, que no perdamos a las buenas clínicas y a los buenos hospitales públicos y privados de este país, porque no se les paga su atención, y por eso estamos hablando de giro directo, y tenemos que buscar mecanismos que auditen bien los costos de esa salud para que no nos vamos a quedar sin recursos. Por eso el gobierno ha sacado esos decretos. Pero ministro, a ver, perdóneme, le insisto en la pregunta de Camila. Si pueden hacerlo por decreto, se la voy a replantear un poquito, si pueden sacar todos esos temas por decreto, y el gobierno lo anticipa, el ministro de Salud tiene listos, creo que son 8 o 9 decretos, este de giro directo es apenas. ¿Para qué quieren entonces la reforma a la salud vía Congreso, ministro? Para que la reforma de la salud sea una política pública de Estado y no simplemente de gobierno. Cuando un gobierno saca alguna modificación o alguna decisión vía decreto, eso significa que otro decreto puede reformar ese decreto. Y nosotros creemos que aquí hay un problema en el modelo de atención en salud, y por ello queremos construir una política pública sostenible en el tiempo, no simplemente una política pública que acaba un gobierno y se acaba la política. Por eso estamos defendiendo una reforma a la salud. Ahora, es claro que tenemos que generar un proceso de mayor concertación, y apenas se terminó el debate en la Comisión Séptima del Senado. No simplemente nos fuimos para la casa a guardar, o para la oficina a guardar nuestras iniciativas, sino que las mantenemos sobre la mesa, hablando incluso con quienes votaron la negación de esta reforma, para tratar de encontrar elementos que nos lleven a construir la reforma que se sostenga en el tiempo. Ministro, usted que es el hombre, el motor político del gobierno, ese es su cargo, su interpretación. Ya han pasado 8 días, hoy hace 8 días se hundió la reforma a la salud. Usted diría, se nos hundió la reforma a la salud, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo por la que el Congreso, usted me dice no es el Congreso, la Comisión Séptima del Senado, le acepto la precisión, le votó en contra de la reforma a la salud? Comencemos con un ejercicio de autocrítica. Sí. Creo que la reforma a la salud en algún momento del debate se convirtió simplemente en una batalla política entre dos sectores polarizados del país, probablemente el gobierno, probablemente nuestra contraparte en este debate. No fuimos lo suficientemente serenos para entender que más que una batalla política, aquí lo que había era la necesidad de construir unas respuestas a una crisis que estamos viendo, y entonces en esa batalla política hubo una gente que pudo tener y construir unas mayorías que no construimos nosotros en la Comisión Séptima del Senado, y se hundió. Otro elemento que me lleva a mí a pensar, además lo digo porque lo dije en la plenaria del Senado y lo dije en la Comisión Séptima del Senado, y también en algún momento en la Cámara, construimos un proyecto muy reglamentarista que tiene unos elementos centrales muy bien estructurados, pero también nos pusimos a construir un proyecto que llegó a tener 170 artículos, en donde estaba finamente reglamentado todo lo que se quería hacer
y para efecto de un debate político tan de fondo, para efecto de un debate político tan complejo, yo sí creo que hubiese sido preferible haber construido un texto con los elementos centrales y lo demás dejárselo a la reglamentación. No, evidentemente el proyecto tenía unas virtudes gigantescas que hay que rescatarla, tenía unos defectos que debemos reconocer, entonces superemos los defectos, rescatemos las fortalezas y mantengamos el deseo de construir una concertación que permita hacer una reforma que enfrente los problemas de la salud. ¿Pero sería una concertación, ministro, cediendo en algo? Cuando uno concerta tiene que ser algo, Néstor, el gobierno, no puede, es que uno no puede llegar al Congreso y creer que las cosas pasan simplemente porque pasan. En esta propia reforma en la Cámara se hicieron unas concertaciones importantes. El proyecto inicial del gobierno iba con la desaparición de las EPS y el proyecto que estábamos debatiendo en el Senado ya no venía con la desaparición de las EPS que se defendieron en Cámara por parte de argumentos muy importantes de los representantes a la Cámara, sino que el debate era cuál era realmente el papel de las EPS, de manera que esas concertaciones hay que hacerlas entendiendo que cuando uno se sienta a concertar, uno se sienta con una idea que puede ser mejorada con la idea del contradictor, o no del contradictor, con quien se está debatiendo, para no decirle contradictor. Ministro, en este ejercicio de autocrítica que está haciendo usted en este momento, las intervenciones a las EPS por cuenta de la Superintendencia de Salud en medio de la discusión de la reforma a la salud, ¿qué tanto cree usted que ayudó a caldear los ánimos y a que se hundiera el proyecto? ¿Cree usted que hubo de pronto un fallo de cálculo, de timing? Yo no creo que el superintendente haya calculado para bien o para mal cuándo hacía las intervenciones, porque entre otras cosas las intervenciones son unos procesos administrativos complejos que no se inician 1 o 2 semanas antes, sino que vienen de un tiempo atrás, que además tienen unos elementos objetivos para saber si se debe o no se debe hacer la intervención a una EPS y pues creo honestamente que el superintendente tomó la decisión cuando debía tomarla. Ahora, que si una intervención de una EPS del tamaño de la nueva EPS o de Sanitas genera un ruido muy grande en el Congreso en un debate, pues claro, ¿cómo voy a decir que no? Claro que sí, pero no creo que eso haya sido pensado para el momento. Entiendo que es un proceso que venía y que el señor superintendente de salud sabrá explicar y sabrá defender. Sí, ministro, hablando de ruido a propósito, lo que propone el presidente Petro jurídicamente es viable en el Congreso con la apelación. El tema de los decretos, implementar por decreto en gran medida la reforma a la salud, ¿en qué ayuda, ministro, a ese ánimo que ha planteado usted en algunos escenarios el presidente de conciliación, de concertación, de diálogo, pensando en las otras reformas que están en curso como la pensional, ministro? Hay 2 momentos. El momento de enfrentar a la crisis que puede tener el sistema de salud, la crisis financiera de las EPS, ese momento no da espera. Hay que enfrentarlo. Hay que utilizar los instrumentos legales y financieros que se tengan para que no perdamos lo que tenemos y podamos avanzar en donde no tenemos salud y llevar salud a donde no tenemos salud. Ahora, eso va por un camino. Evidentemente, todas esas acciones generan unas reacciones de tipo político que terminan golpeando los debates que se hagan en el Congreso, pero yo espero, y así lo he visto, que en el Congreso hay mucha madurez. De hecho, hay el mismo día que se hundía la reforma a la salud, es bueno escuchar el mensaje que envió el Congreso al negar 2 propuestas de archivo de la reforma pensional en la propia plenaria del Senado, y esta semana, al avanzar, ya vamos en un 50% en la plenaria de la Cámara con la ley estatutaria de educación. Nosotros insistimos en unas reformas sociales que evidentemente van a tener reformas o van a tener modificaciones en el Congreso, pero queremos que esas reformas sociales defiendan el centro
de lo que venimos defendiendo. Y frente a la reforma a la salud, quiero nuevamente señalar algo. Nadie en el Congreso y en el país cree que no se necesita una reforma a la salud. Bueno, construyámosla. Si cometimos errores en la primera construcción, no los volvamos a cometer y tratemos de sacar adelante, porque sí se necesita una reforma a la salud. Ministro, pero entonces sería una jugada a tres bandas para lo mismo. Vía decreto, que ya está en camino, van a presentar la apelación y en la siguiente legislatura van a presentar un nuevo proyecto. Es una opción. De muchacho me volaba cuando me echaban del colegio por alguna pilatuna y me iba a jugar billar, pero nunca pude hacer carambolas de tres bandas. Yo juego directamente y estoy diciendo que creo que hay posibilidades de concertación, y para las posibilidades de concertación hay que hablar con quienes tienen diferencias con nosotros y hay que hablar transparentemente, pero es evidente, se necesita una reforma a la salud. Una posibilidad, un camino para revivir la reforma a la salud, la apelación que presentó Wilson Arias y Ferney Silva, porque no fueron uno, sino dos senadores los que presentaron esa apelación, y la otra, mantener la concertación y presentar en cualquier momento una nueva reforma a la salud. Recordemos que esa reforma se desarrolla con una ley ordinaria, y al desarrollarse con una ley ordinaria puede ser presentada en cualquier momento. Por supuesto, se puede presentar el 20 de julio o incluso se podría presentar antes. Sí, ministro, solo una aclaración. Jugar billar a tres bandas no es malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que digo es que yo soy malo para jugar billar a tres bandas. Casi nunca hice una carambola, y si alguna vez hice una carambola a tres bandas fue de pura chiripa. Sí, ministro, ¿usted cree, con su olfato político, usted estuvo en el mundo parlamentario, fue senador, fue parlamentario durante muchos años, ¿usted cree que con alguna de estas jugadas, con alguna de estas bandas, o revivir la reforma a la salud, o un nuevo proyecto, o los decretos, el gobierno salva la tarea, el compromiso, la batalla política alrededor de la reforma a la salud? Yo creo que el país necesita hacer una reforma en el modelo de salud. No lo digo yo, lo dijeron absolutamente todos los senadores que votaron a favor o en contra de la reforma a la salud, y lo dijeron en los debates en la Cámara de Representantes, y lo ha dicho buena parte de la opinión pública del país. Creo que si todos sabemos que hay que hacer una reforma, el quid del asunto es llegar a un acuerdo cuál es la reforma. Y el gobierno está abierto. Claro, tiene unos elementos centrales. Este es un gobierno que llega planteando unos cambios, y uno cuando plantea cambios no simplemente tiene que decir, venga, a ver, maquillamos esto y a ver cómo queda. No, evidentemente este gobierno está defendiendo unos cambios, pero también tiene que ser consciente que en el marco de defender esos cambios hay opiniones de buena parte del país que también tienen que ser escuchados. Entonces ese es como el centro, el meollo del asunto, cómo poder conciliar esas opiniones con las propuestas fuertes de cambio de este gobierno para sacar adelante la reforma que el país necesita. Ministro, ¿ya están preparando la defensa, la estrategia de defensa del Estado por cuenta de la demanda que se les viene encima del grupo Keralty y también por haber violado el acuerdo de inversión entre Colombia y España? No, claro, los abogados deben estar trabajando, los de Keralty y los de otra EPS están trabajando en preparar las respuestas de las primeras preguntas que hace la Contraloría, y si las preguntas tienen un contenido muy amplio, pues también tendrán que prepararse para responderle a la Fiscalía General de la Nación y el gobierno en el marco de un Estado de Derecho. Si alguna de estas empresas presenta, como evidentemente puede presentar, unas reclamaciones por protección de inversión extranjera o por alguna actuación que estas empresas consideren que haya sido ilegítima del gobierno, pues la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tendrá que responder. Es
parte del ejercicio normal en un Estado de Derecho. Sí, es cierto, esa parte, lo de demandas y respuestas. Es el ministro del Interior, 7 de la mañana. Néstor, me deja hacerle la última, ministro, la última pregunta, cambiando un tema. Lo que pasa es que no lo podemos despedir sin pedir su opinión y su respuesta, porque estoy viendo la carta que le mandan directamente a usted, ministro, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, molestos por una campaña del Ministerio del Interior que aseguró que en Colombia hay trata de órganos y que hay todo un negocio delito. Tráfico de órganos. Tráfico de órganos, sí señor. Y la campaña era del ministerio. Dicen en esta carta dirigida a usted en la Asociación Colombiana que no es cierto, que eso no está demostrado. ¿Algún comentario de respuesta, ministro, por este incidente viral en Twitter? Claro que sí, claro que tengo que responder. A ver, la trata es un delito muy grave, transnacional. Colombia desafortunadamente es un país que es víctima y también es victimario, porque aquí hay mafias que envían mujeres para explotación sexual, niños para explotación en limosna, personas que envían como esclavos modernos en explotación laboral, y por ello en la jurisdicción colombiana está tipificada la trata de varias maneras. Una de las que está tipificada en Colombia y está en el Tratado de Palermo, del cual hace parte Colombia, es la trata para el uso de órganos o la extracción de órganos. La campaña que ha sacado, que yo quiero confesar que no la conocía porque la ha sacado la Dirección sobre la Trata, no está señalando que en Colombia exista o que tengamos evidencias que ya haya ocurrido una trata para explotación de órganos, pero precisamente si no ha ocurrido, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de prevención para que nunca ocurra. Una cosa es la trata con ese fin y otra cosa es la muy noble labor de la donación de órganos que defendemos. Yo mismo en el Congreso de la República, si ustedes revisan, defendí muchas veces las normas que permitieran ese tipo de donaciones, incluso una norma que señala que cuando la persona muere y no ha tomado alguna decisión, pueda utilizarse un órgano de ellos para salvarle la vida a alguien más. Ese debate lo dimos y yo estuve en la línea. No, termino. Creo que y nosotros no estamos señalando. Es que la publicidad del ministerio, la suya, ministro, dice que, que la trata de órganos, el tráfico de órganos en Colombia es una realidad. ¿Usted tiene probado eso? Es una campaña publicitaria. Voy a hablar con la gente que hizo la campaña porque pues quiero señalar que si a mí me hubiesen preguntado, yo hubiese preferido, en vez de colocar una realidad, que no tenemos el elemento conceptual para decir que es una realidad, una posibilidad que debemos evitar. Y acepto la crítica frente a ese elemento. Hablaré con la dirección. Entiéndanme ustedes que es difícil para el ministro que está en el Congreso y está en los territorios de este país manejando problemas de orden público, manejando conflictividad social, tratando de sacar las reformas del gobierno en el Congreso, las relaciones del gobierno con la clase política, con gobernadores y alcaldes, estar pendiente hasta de lo último de una campaña que haga alguna. No, yo sé que esto es responsabilidad pura de los publicistas, pero me da la impresión, ministro, que los publicistas están viendo mucha televisión y pusieron, alterando el tema, dijeron que en Colombia había una realidad y la gente de la asociación se molestó. Claro, y que es exactamente ese reconocimiento que acaba de hacer el ministro, lo que pedían en esta carta que va dirigida precisamente al doctor Velasco, porque como reconoce el ministro, más que una realidad hoy en Colombia, es una amenaza latente que siempre hay que contemplar, y mucho más en la trata de órganos. Insisten en esta carta, Néstor, que le envían al señor ministro, que no hay confirmada una trata de personas con fines de extracción de órganos, que sigue siendo una amenaza, claro, en el mundo. Ministro, ¿usted se reunió con los liberales finalmente? Está bien enfocado. Me gustó mucho el último elemento que ustedes plantean, porque ese debe ser el enfoque. Hay una amenaza, no nos consta a nosotros que haya una realidad, y yo creo que si hay que corregir eso, se corrige. Sí, ministro, le preguntaba para terminar, ¿usted tiene reunión hoy con el Partido Liberal, con los liberales, para salvar la otra reforma, la pensional?
tengo una reunión pactada con un grupo de senadores liberales, así como me he venido reuniendo con senadores de distintas bancadas. Nos interesa sacar adelante la reforma pensional, le veo un buen pronóstico, pero evidentemente este es un trabajo de cada minuto, cada segundo, y por eso esta mañana me reuniré con un grupo de senadores liberales que tienen unas observaciones muy serias frente al proyecto del gobierno y queremos aclararlo con la señora ministra del Trabajo. Ministro, feliz martes, gracias por acompañarnos. A ustedes, mil gracias, a toda la mesa de trabajo. 8 de la mañana, 4 minutos. El ministro del Interior hablando de la reforma a la salud, 8:04 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.